¿Quiénes somos los cristianos? Hola, Dios les bendiga. Bendiciones. ¿Quiénes somos los cristianos o qué somos o qué son los cristianos? Este es el tema del cual quiero hablar hoy. Es un tema que va dedicado más que nada a aquellos que son cristianos, a aquellos que han recibido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz y que fueron redimidos por ese sacrificio y ahora sí son hijos de Dios y reciben el nombre de cristianos. Este mensaje es para todos ellos y vamos a empezar leyendo una cita bíblica en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? A los apóstoles les encargó de distribuir esa palabra, ¿sí?, de la reconciliación, de la salvación. Y nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es algo que muchos los cristianos hemos hecho y que quizás a veces no lo hemos entendido. No hemos entendido muchas cosas que tienen relación con la salvación. Cuando somos redimidos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, somos criaturas nuevas. Sí, nuestros pecados han sido borrados porque han sido lavados con la sangre de Jesús. Por eso la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo nos reconcilió con el Padre, con Dios Padre. Nos dice la Escritura que también somos embajadores de Cristo. Sí, somos embajadores de Él. Porque somos encargados de llevar esta salvación, ¿sí?, aquellos que no lo conocen. Somos representantes de Dios, sí, en la tierra por medio de Jesucristo, que nos dejó esa encomienda, sí. Entonces, Él nos reconcilió con el Padre, presentándonos delante de Él, santos, sin mancha e irreprensibles. En la palabra de Dios, en el libro Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19 al 22, dice la palabra: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, está hablando del Señor Jesús, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos hace presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Sí, mucha gente hace muchas obras porque piensa que haciendo obras de caridad, o hay personas que se autoflagelan, se hacen daño a su cuerpo, se van de rodillas una cantidad de distancia porque sienten que las culpas que tienen son imperdonables, porque han hecho cosas malas. Y la palabra de Dios nos dice lo contrario, nos dice que venir a Cristo, sí, cuando venimos a Cristo, Él
aceptamos ese sacrificio, aceptamos lo que Él hizo por nosotros, nosotros somos lavados, limpiados y somos aceptados delante de Dios, santos, sí, sin mancha e irreprensibles. Los cristianos también somos llamados hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Bueno, porque en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera, está hablando de Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos cómo Jesucristo, ¿sí?, por medio de su sacrificio, nos hace, a los que creen en Él, ¿sí?, a los que creen y le reciben como su único Señor y Salvador, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos como no todos los seres humanos somos hijos de Dios, porque todos estábamos lejos de Dios por el pecado, por la maldad que existía desde Adán en nosotros, pero Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados, y solamente aquellos que lo reconocen, aquellos que le reciben, son los que tienen el derecho, ¿sí?, de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Por eso es importante reconocer lo que Jesús hizo en la cruz. Mucha gente lo toma como que Jesús lo hizo en general por todos y ya. Y ese es el punto, pero en realidad tenemos que recibirlo y decírselo con nuestras bocas. Tenemos que confesar que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros en la cruz, y también decirle que le recibimos en nuestro corazón para que eso pueda ser llevado a cabo, ¿sí? Podamos ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, y ahora, ¿de dónde viene la palabra cristiano? Porque mucha gente hoy en día dice, es que es cristiano, pero no saben ese nombre, si de dónde vino, Dios se lo dio a los cristianos, o de dónde provino ese nombre. Pues ese nombre es más bien un apodo, ¿sí? Un apodo que la gente le dio a los apóstoles, a los discípulos que se encontraban hablando de la salvación del Evangelio, en aquellos lugares, y en un lugar donde ellos fueron a hablarles, ¿sí?, en el cual se llama Antioquía. Dice la palabra, vamos a leer en Hechos capítulo 11, versículo 26, y dice la palabra: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos cómo ahí se les llamó. Sí, la gente que los oía hablar de Cristo, sí, hablaban de Cristo, hablaban de la salvación que se encuentra por medio de Cristo. La gente, pues al escucharlos, decían, pues son cristianos. Ahí van los cristianos, y sí, ahí se quedó ese nombre de cristianos, y pues hasta la fecha se les conoce por esa forma. ¿Por qué? Porque predican a Cristo, la salvación, el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de la salvación por medio de Jesucristo. Y este es el nombre que se les dio y que se les sigue dando hasta la fecha a aquellos que predican y hablan de Cristo. Los cristianos somos salvos, ¿sí?, por medio de la fe. Si creemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, esa fe nos hace salvos, nos hace hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que creer lo que Él hizo. Mucha gente no cree y por eso está lejos de la salvación, porque
se niega a aceptar o a creer que Jesús hizo eso y lo hizo para quitarnos el pecado que teníamos y hacernos aceptables delante de Dios, y se les hace algo muy fácil y sienten que las culpas que tienen no son lo suficientemente pues perdonadas, ¿verdad? Perdonables, y entonces no creen que Jesús puede hacer eso. Entonces quieren hacerlo por medio de muchas obras, pagar eso, ¿sí? Haciendo obras buenas, haciendo muchas cosas para que Dios les pueda perdonar esos pecados que ellos tienen, que ellos sienten que son muy grandes, ¿sí? Y mucha gente no sabe, a veces porque no leen la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es clara y dice que somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Si tenemos fe, si creemos lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Nosotros somos salvos y somos hijos de Dios. Y esto, vamos a leer una cita para poder entender esto en el libro de Efesios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Y dice la palabra, aquí nos dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dice la palabra, porque por gracia sois salvos. O sea, la gracia es algo que no merecemos, ¿sí? Es un regalo de Dios. Dios le place darnos esa gracia, ese regalo por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, por esa gracia, ¿sí?, somos salvos, pero por medio de la fe, creyéndolo. Sí, es un regalo que alguien te da, y tú dices, oh, es para mí, así como que lo dudas, ¿verdad? Entonces cuando tú crees, sí, es para mí, lo crees y lo tomas. Eso es algo parecido. Cuando Jesús viene a la cruz, Él muere por tus pecados, y entonces te dicen, Jesús lo hizo por ti. Y cuando tú dices, oh, lo hizo por mí, y tú lo crees en tu corazón, lo aceptas, ¿sí?, tú tomas ese regalo de la salvación, esa gracia, ¿sí? Por gracia, tú eres salvo o salva. Entonces, por eso dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, esto no es porque ustedes lo hayan ganado o porque ustedes lo merezcan, ¿sí? No es por ustedes, ¿sí? O sea, no es por sus méritos, sino que es por medio, ¿sí?, de la gracia y de la fe. Entonces, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Como decía hace un momento, mucha gente quiere pagar estos pecados por obras, pero no es por obras para que así no podamos decir, es que yo hice más que tú, es que yo merezco el cielo porque yo hice esto y tú has hecho muy poco, yo he hecho más que tú. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que tienen más dinero, tienen más facilidad de ayudar a otros, o hay gente que pone centros de ayuda o da cantidades grandes de dinero a centros de ayuda, a orfanatos, a diferentes lugares que necesitan, casas de ancianos y hospitales, tanto lugares donde se puede dar ayuda. Entonces mucha gente cree que haciendo esto puede ganarse el cielo, puede un día ser perdonado, pero la verdad es que ayudar es algo importante, es algo que viene después, ¿sí? Es algo que viene después de aceptar al Señor Jesucristo, después de ser salvos. Es algo que eso tenemos que hacer en nuestra medida, conforme a nuestras posibilidades de ayudar. Eso también nos lo dice la palabra, que tenemos que ayudar, que tenemos que ser piadosos, tenemos que ser
buenas personas, sobre todo. Y ya una vez que recibimos la salvación, tenemos que conservar esa salvación, ¿sí? Siendo personas nacidas de nuevo, o sea, conservándonos en santidad, alejándonos del pecado, porque Él nos perdonó los pecados, ¿verdad? Y empieza borrón y cuenta nueva, pero tú tienes que conservarte, que vivir una vida alejada del pecado, alejándote de todo eso y pidiéndole siempre a Él, sí, que a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza para salir de los pecados que nos están esclavizando. Muchas veces hay personas que están en el alcohol, en las drogas, y pues Cristo cuando se le recibe de verdad, cuando se cree de verdad, con fe, sí, Él quita todo eso de nosotros, Él quita todo vicio, toda mala costumbre, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, sí, y si fallamos, si pecamos, pero que pequemos luchando por no hacerlo y que caigamos en pecado, pues dice la palabra que tenemos abogado con el Padre, sí, dice que Él intercede por nosotros, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo intercede por ti y por mí cuando nosotros caemos en un pecado, pero que caímos porque fue algo que no queríamos hacer, pero caímos, o sea, no fue que lo planeamos y decidimos hacerlo. Como mucha gente que dice, no, pues voy a hacer esto, que al cabo que le pido perdón a Dios, pero no, o sea, se trata de luchar por evitar hacerlo, sí, y aún así, evitándolo y luchando, tú caes en un pecado, tú tienes un abogado que es Jesucristo para con el Padre, sí, entonces no quiere decir que en el momento que tú recibes al Señor Jesucristo tú ya no vas a pecar. O sea, estamos en el mundo y tenemos muchas tentaciones. El enemigo dice que también va a atacarte con tentaciones, pero tú tienes que ser fuerte y luchar, ¿sí? Y cuando tú recibes al Señor Jesucristo, dice que Él envía el Espíritu Santo, que es el que te empodera, Él te respalda, Él te guía, ¿sí? Dice que Él nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Bueno, y ahora que ya somos cristianos, los que reciben al Señor Jesucristo en su corazón por medio de la fe y por gracia hoy son salvos, ¿qué es lo que el Señor nos pide o qué es lo que Él nos ha mandado a hacer o qué es lo que tenemos que hacer ahora que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios? En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí vemos que Él, sí, les dice a los discípulos que vayan. Bueno, primero que nada, les dice que cuando Él resucita, sí, Él tiene toda autoridad, se le da a Jesucristo, sí, el Padre, Dios, toda autoridad se la concede al Hijo, a Jesucristo. Y ahora que Jesucristo tiene el poder, sí, tiene el poder de todas las cosas, porque se las arrebató al diablo por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, por eso Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones. O sea, Él da el mandato de que vayan, sí, y hagan discípulos a las naciones, sí, y que llevándoles el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que Él les ha mandado, ¿sí? Y que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos van a decir: no, pues es que eso se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos de aquel entonces, pero los discípulos pues ya nosotros ya no teníamos nada que ver con eso. Pero la verdad es que se lo dijo a los discípulos en aquel entonces, sí, les dijo: vayan
a las naciones, y hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero obviamente iban a ir a todas las naciones a ser discípulos. O sea, esos discípulos iban a ser más discípulos. Y los discípulos, pues iban a seguir haciendo más discípulos. Entonces, los discípulos ya fallecieron, ¿sí? Pero si leemos el último verso, ¿sí? Que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado yo, que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si ellos ya fallecieron, ¿cómo iba a estar Él con ellos hasta el fin del mundo? O sea, Él está con los discípulos hasta el fin del mundo, porque hasta nuestra fecha y hasta el fin del mundo, sí, tenemos que hacer discípulos. Por eso Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, entonces ningún cristiano creo que hasta ahorita ha hecho esto o no se toma muy en serio este mandamiento de Dios, esta orden donde Él dice que vayamos por las naciones haciendo discípulos. O creo que muy pocos cristianos le hablan o le predican a otras personas sobre la salvación por medio de Jesucristo. Muy pocas personas lo hacen. Sé que sí, muchos lo hacen, pero muchos no lo hacen. Y dice la palabra que todos, incluso nosotros los cristianos, todos podemos bautizar, ¿sí?, a otras personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día mucha gente le da deber, se lo deja a los pastores o a los líderes religiosos, y si leemos en la palabra, vamos a darnos cuenta en los evangelios o en el libro de los Hechos o Hebreos, nos damos cuenta de que había personas, sí, discípulos que ellos bautizaban. Ellos bautizaban, no se los llevaban a algún sacerdote o se lo llevaban a algún líder de alguna iglesia para que lo bautizara, sino que ellos ahí en ese momento la persona recibía a Jesucristo en su corazón y decía, yo quiero que me bautices y quiero ser bautizado, y lo bautizaban, buscaban un lugar. Pero eso pues no se mira hoy. Muchas cosas no se realizan como la palabra lo menciona. Muchos quizás se sienten incapaces o sienten que no tienen la capacidad para hacer estas cosas, pero las cosas que Jesús hizo. Pero si leemos en el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 22, ¿sí?, dice la palabra, dice el Señor Jesús, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, dice que más adelante, más arriba en el 22, dice, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, dice la palabra bien claro que el que ama al Señor, sí, el que ama al Señor Jesucristo, el que le recibe, el que cree en Él, sí, el que recibe ese sacrificio que hizo por Él en la cruz, sí, y le ama, sí, y guarda su palabra, sí, mi Padre le amará, sí, si nosotros amamos al Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros, sí, el Padre, Dios Padre, nos amará también a nosotros, sí. Y dice el Señor Jesús, vendremos a Él, o sea, vendrán el Señor Jesucristo y vendrán el Padre, ¿sí? Y harán morada con nosotros, ¿sí? En nosotros ellos harán morada. Dice, pero más abajo cuando dice dice más el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo los he dicho.
O sea que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a recordar, es el que nos va a dar palabra para hablarle a las personas. Mucha gente quizás dice, no, pues que yo no tengo, o sea, no tengo facilidad de palabra, no sé cómo hablarle a la gente, yo tengo nervios, miedo, no sé. Pero el Espíritu Santo viene y es el que te empodera, es el que te da palabras, sí, el que te recuerda. Sí, es importante leer la Biblia, la palabra de Dios, para que cuando el Espíritu Santo te use, Él te recuerda todo lo que tú leíste. Y a veces tú ni cuenta te vas a dar que recordaste ni de lo que hablaste, porque el Espíritu Santo es el que estaba hablando a través de ti. ¿Sí? Entonces somos capacitados, somos capacitados por el Espíritu Santo para poder hacer todas esas cosas que el Señor nos encomienda, nos manda a hacer. Si leemos en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, dice el Señor Jesucristo, les dice a los discípulos, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto, estas señales, ¿sí?, seguirán a todos los que crean lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí?, a todos los que crean en Él. Dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, a los que creemos nos van a seguir esas señales, porque simplemente creemos en Él y Él nos da autoridad a nosotros, los que creemos. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay muchos creyentes ahorita que yo entiendo que está bien, ¿verdad? No los voy a, no meto ningún juicio, pero hay muchos creyentes cristianos, sí, que se la pasan pidiendo oración en el radio, en las iglesias, y lo cual está bien, dice la palabra también que oremos unos por los otros, pero el Señor Jesucristo nos delegó autoridad a nosotros, y esa autoridad nosotros no la estamos utilizando, porque a veces el enemigo, el diablo, Satanás, viene y te hace sentir que tú no puedes hacer eso, que tú no tienes esa autoridad, que tú eres muy pecador o pecadora, que tú no te esfuerzas tanto, que tú no tienes derecho, no tienes ese poder, que Dios no te va a usar a ti, que Dios no te va a escuchar, que son tantas cosas que pone el Satanás en la mente de la persona, del creyente. Y el creyente se siente mal, se siente que no es justo delante de Dios, pero la palabra dice que por gracia somos salvos, y esto no es por nosotros, ¿sí? No es por obras. O sea, cuando el momento que tú recibes al Señor Jesucristo, ¿sí?, tú eres salvo, porque el Señor Jesucristo le plació darte esa salvación, ¿sí?, solamente creyendo, por fe. Entonces, no es por obras. Entonces, tú en el momento que recibes al Señor Jesucristo, tú eres salvo, salva, ¿sí? Y no necesitas más, solamente creer. Y creyendo tú tienes autoridad. Y dice la palabra bien claro. Muchas personas creen en el Señor Jesucristo y todo, le reciben como Señor y Salvador, pero no creen lo demás. Entonces, en un momento están pecando porque están diciendo con sus actos que Jesucristo es mentiroso, porque Jesucristo bien claro nos está diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no se creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. O sea, no dice, y estas señales seguirán a los que son perfectamente, caminan sin santidad, a los que son bien portados, los que no pecan. Él dice: a los que creen en mí,
estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Es algo que el creyente no está tomando en cuenta o que no está creyendo que puede hacer. Si usted que me escucha, hermano, hermana, creyente, cristiano, no ha hecho nada de eso, sí, no ha hecho nada de eso, debe de empezar, sí, a practicar esto, sí, con su familia, con aquellos que tiene a su alrededor, sí, ahora no espere que si las cosas no le salen bien en la primera, pues, de una manera exitosa, por ejemplo, de la misma manera que se necesita la fe para ser uno curado, se necesita la fe para curar a otras personas. La mayoría de nosotros no tienen esa clase de fe porque nunca la hemos desarrollado y nunca la hemos desarrollado porque no se nos ha ocurrido que podemos hacerlo. Sí, o sea, no estamos creyendo que podemos hacerlo, entonces en ese momento pues la fe no se nos desarrolla, porque vivimos más desarrollando el no tener fe, ¿sí? Porque, o sea, o vivimos desarrollando el que no podemos hacerlo, que el que sí podemos hacerlo. Entonces es importante empezar a creer, empezar a desarrollar esa fe, ¿sí? Y en cuanto a ir por las naciones, a predicar el evangelio a toda criatura, pues, ahora bien, antes de que diga usted, ¿verdad?, que para ser un embajador de Cristo usted debe dejar el hogar e irse de misionero a un país extranjero, pues eso no tiene que ser así. Donde usted habita, en la tierra donde usted habita, ahí en el lugar donde usted vive, en la colonia, en la ciudad, en el pueblo, no sé, donde usted vive, radica, sí, usted puede empezar ahí a hablarle a personas que simplemente en la familia, tenemos tanta familia que muchos no conocen a Cristo, amigos, familiares, familiares lejanos, no sé, tanta gente que le puede uno hablar de este evangelio, sí, y y empezar así, y si alguien necesita oración o por salud, pues orar, sí, creer esto y ponerle nuestras manos en esa persona y hacer una oración de sanidad, sí, pidiendo a Dios que traiga sanidad a esa persona y empezar a practicar esa fe. Pero es necesario, primero que nada, recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, ¿sí? Para que podamos ser salvos, para que podamos ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Para que podamos ser unos verdaderos cristianos y empezar a practicar, a caminar, ¿sí?, en obediencia, leyendo su palabra y haciendo las cosas que Él nos ordena hacer ahí, ¿sí? Alejándonos de toda mala costumbre, de chismes, pues habladurías, de dejarnos a un lado todas las contiendas, peleas, odios, alejándonos de todo lo que la palabra de Dios nos prohíbe, sí, para que estemos siempre agradando a nuestro Padre Celestial, sí, ahora que somos salvos por medio de Jesucristo, pues tener esa comunión con nuestro Creador de una manera, a esta forma de vivir, sí, alejándonos de todo lo que Él no le gusta y buscando hacer las cosas que le agradan. A este estilo de vida se le llama vivir en santidad, sí. Cuando nosotros empezamos a vivir en santidad, alejándonos de todo lo que Él no le gusta, todo lo que Él repudia, que Él rechaza, sí, que son muchas cosas, pero que claro, por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de hacerlo, pero con la ayuda de Él todo lo podemos hacer, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, podemos dejar de hacer las cosas malas que hacemos, sí. Entonces la única manera de darnos cuenta que son las cosas que a Él les agradan, pues es empezando a leer la palabra, empezando a escudriñarla, a leerla y a darnos cuenta de las cosas que a Él no
no le gusta que hagamos, y no porque no le guste, sino porque no quiere que nosotros, ahora que hemos sido salvos, sí, le abramos puertas al enemigo, a Satanás, que dice que se encuentra como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, entonces usted empieza a hacer cosas que le abren puertas a Satanás, y el Satanás viene a su vida y él va a querer destruirlo, porque pues, él tiene una guerra contra los hijos de Dios. Entonces, lo importante es recibirle. Y yo sé que les estoy hablando quizás a muchos que son cristianos, creyentes, ¿verdad? Y la invitación mía es para que, o la exhortación más bien es para que tomen esa autoridad, ¿sí? Desarrollen esa fe y que se identifiquen como lo que realmente son. Tomen esa identidad de hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, aquí nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, estamos sentados en el tercer cielo con Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, estamos, sí, sobre el diablo y sus demonios, estamos nosotros sentados por encima de ellos. Sí, entonces tenemos grandes cosas que Dios nos ha dado, que el Señor Jesucristo nos ha concedido, y nosotros no tomamos en cuenta esto. Somos hijos de Dios. Es algo tremendo que quizás muchos no han podido entender. Te invito para que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Si no lo has hecho todavía, te hago la invitación, y si estás dispuesta, repite esta oración tras de mí. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Pido que envíes a tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad por mi caminar de ahora en adelante. Ven, Espíritu Santo, y guía mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.